Las tres primeras décadas del siglo XX fueron para Uruguay una época de acelerados cambios, que continuaron el proceso de modernización iniciado durante el militarismo. En esa época, el Partido Colorado tuvo el control del gobierno y dentro de ese partido surgió un líder que, junto a sus seguidores, predominó y le dio su impronta al período. Ese líder era José Valle y Ordóñez, y por eso se habla del período como el período vallista o del primer vallismo, ya que su sobrino, con el mismo apellido, gobernó y fue muy importante luego de la Segunda Guerra Mundial. El siglo XIX había acabado con un Uruguay en el que la inestabilidad política era nuevamente una amenaza tras el fin del militarismo. El presidente Iriarte Borda había sido asesinado y los blancos, dirigidos por el caudillo Aparicio Saravia, se habían levantado en armas. En 1903, cuando Valle Ordóñez asumió la presidencia, se hizo claro que no estaba dispuesto a compartir el poder con los caudillos blancos, repartiendo el control de departamentos para la divisa blanca y otros para la colorada. Esto llevó a Aparicio Saravia a liderar una nueva revolución en 1904, pero los cambios profundos que el ejército había sufrido desde el gobierno de la Torre establecieron una enorme diferencia entre las fuerzas del gobierno y de los revolucionarios, que estaban peor armados y peor entrenados. En la batalla de Mazoyer, Saravia fue herido y murió poco después, recibiendo los revolucionarios un duro golpe que acabaría con su derrota. Esta revolución supuso la última guerra civil de importancia en el país, cerrando el ciclo de inestabilidad del poder central que había caracterizado al siglo XIX uruguayo. El poder de Valle Ordóñez se fortaleció en una época en que los presidentes tenían amplias atribuciones. Durante la primera presidencia, Valle Ordóñez se dedicó a afianzar el poder central del gobierno, pero las reformas que impulsó fueron pocas. Luego de dejar el gobierno, emprendió un viaje por Europa durante el gobierno de su sucesor, Williman. A su regreso, fue postulado para una segunda presidencia entre 1911 y 1914. Ese fue el periodo en el que impulsó mayores reformas, razón por la que se ha tildado a su gobierno de reformismo o inquietismo, según sus enemigos. En los años siguientes, si bien Valle Ordóñez no ocupó la presidencia, las reformas prosiguieron ya que su sector político ejercía gran influencia desde el Parlamento, aunque no sin obstáculos. Si tuviéramos que sintetizar la obra del reformismo, podríamos identificar algunas áreas importantes que se propuso transformar. El reformismo pretendía cambiar la estructura económica del país, favorecer su industrialización, reducir la dependencia de la exportación ganadera y los capitales extranjeros. Para estimular la industrialización se fundaron institutos de promoción como el de Geología y Química Industrial. Opuesto al latifundio y a la monoproducción, el vallismo tuvo un discurso encendido contra esto que consideraba responsable del atraso del país y trató de tomar medidas tímidas para estimular el fraccionamiento de la tierra a través de la política de impuestos, los créditos a los pequeños propietarios y las estaciones agronómicas que asesoraran y estimularan a los productores a diversificar la producción. Aunque el proyecto era crear un país de pequeños productores, de producción diversa en la que se aplicara el capital y el conocimiento científico al campo, los logros en este plano y en el estímulo a las industrias fueron muy limitados. En lo que sí avanzó el vallismo fue en la política de nacionalizaciones y estatizaciones, que implicó convertir en empresas estatales algunas controladas por capitales privados, mayormente extranjeros, británicos en concreto. Estas empresas proveían servicios públicos esenciales y el objetivo era reducir la dependencia del país de esos capitales extranjeros y proveer servicios a la población sin regirse por la búsqueda de lucro que movía a los privados, sino por la voluntad de hacer llegar los servicios a todos, que era lo que debía guiar el Estado. De esa manera, entre 1911 y 1916, se estatizó el Banco República, el Banco de Seguros, el Banco Hipotecario, los servicios eléctricos que luego acabaron con la formación de UTE, y los puertos que pasaron a estar dirigidos por la Administración Nacional de Puertos. Más adelante se creó el Frigorífico Nacional y la polémica refinería de petróleo estatal ANCAP en 1931. Otra área importante de reformas estuvo vinculada a la educación. Se expandió la universidad con la creación de nuevas facultades, se extendió la enseñanza secundaria al declarar su gratuidad, al instalar liceos en las capitales departamentales y crear la sección femenina en los liceos. La educación industrial y la educación física también fueron impulsadas. En la educación pública, además, se concretó el viejo anhelo de Varela, la laicidad. En 1909 se prohibió la educación religiosa en las escuelas. Esto fue parte de un proceso de secularización que, si bien se había iniciado ya en el siglo XIX, fue acelerado por el vallismo. Además de secularizar las escuelas, se hizo lo mismo con los hospitales públicos, eliminando de ellos crucifijos y capillas, y se legalizó en 1912 el divorcio, algo que la Iglesia consideró un atentado contra la familia.
El punto máximo de estos cambios llegó en 1919, cuando al aplicarse la nueva constitución, el Estado quedó definitivamente separado de la Iglesia. También se dieron importantes cambios políticos. Aunque el vallismo mostró dudas y resistencias a establecer la representación proporcional en el Parlamento, pues esto podía amenazar el control del gobierno por parte del Partido Colorado, de forma compleja y progresiva se fue avanzando lentamente hacia una integración proporcional del Parlamento, que reflejara mejor el voto de la ciudadanía y diera mayor lugar a las minorías. La representación proporcional integral se logró en 1919 con la aplicación de la nueva Constitución. A pesar de esas dudas y resistencias, el vallismo estuvo comprometido con la transformación de la cultura política de la ciudadanía. Su objetivo era formar una ciudadanía comprometida con la política, habituada al ejercicio del voto y comprometida con el debate de ideas y la vida republicana. Para favorecer eso impulsó los clubes seccionales, especies de comité de base en el Partido Colorado, pero sobre todo involucró a los ciudadanos en una constante gimnasia electoral. La elección del Poder Ejecutivo y la renovación por partes del Parlamento hacía que hubiera elecciones casi todos los años. Para el vallismo era algo positivo, habituaba a los ciudadanos a la vida republicana, pero para muchos opositores era una innecesaria convulsión constante de la vida cotidiana, una campaña electoral constante que se prestaba a la demagogia. El vallismo, además, impulsó una transformación profunda del Poder Ejecutivo. Pretendía sustituir al presidente por un colegiado, un grupo de 9 miembros que integrara miembros de la mayoría y la minoría y se renovara por partes. Esta propuesta motivó un duro debate y oponerse a ella fue la excusa que encontraron los enemigos del vallismo para unirse contra él. Lo cierto es que durante el periodo reformista Uruguay avanzó en la democratización, la era de las revoluciones acabó y se generó una mayor estabilidad política. También se hizo habitual una gran influencia del Estado en la vida cotidiana e incluso un excesivo uso de la ley para transformar las costumbres de la población. Se llegó a legislar incluso acerca de la forma de tomar mate. La identidad nacional también se reforzó durante ese periodo. Las obras públicas icónicas como el Estadio Centenario, la Rambla, el Palacio Salvo, el Mausoleo de Artigas, el Monumento al Gaucho, se convirtieron en símbolo de la nación. Los festejos del centenario de la independencia y la insistencia en el relato nacional en la educación colaboraron con ello. Pero quizá la obra más importante del reformismo y cuyo legado ha sido más fuerte son las políticas sociales. Considerando que el Estado debía intervenir para proteger a los débiles que no podían defender sus derechos por sus propios medios, o sea, mujeres, niños, ancianos, obreros pobres, y que debía introducirse reformas que evitaran el descontento social y una posible revolución, el vallismo impulsó de esa forma ciertas reformas, muchas de ellas reclamadas y obtenidas parcialmente por los sindicatos, y de esa forma se establecieron por ley indemnizaciones por despido y por accidentes de trabajo, prohibición del trabajo infantil, jubilaciones y pensiones a la vejez, establecimiento de descanso pago y probablemente el avance más significativo del periodo, la ley de 8 horas que limitaba la jornada laboral y fue establecida en 1915. El impulso reformista del vallismo generó duras resistencias en varios sectores de la sociedad, como la Iglesia golpeada por el anticlericalismo vallista, así como los grandes estancieros y capitalistas de las industrias y el gran comercio, o los capitales extranjeros, pues todos ellos se veían afectados por las reformas del vallismo en sus intereses económicos. Estos sectores ejercieron presión política y fueron representados por los opositores del vallismo, el sector liderado por Luis Alberto Herrera en el Partido Nacional, el arrerismo, y los grupos de la derecha del Partido Colorado, opuestos a Valle como el viarismo, el socismo o el riverismo. El viarismo se consolidó tras el alejamiento del vallismo de los seguidores de Feliciano Viera, quien se convirtió en presidente en 1915 y ya en 1916 anunció un alto, una pausa en el acelerado ritmo de reformas emprendido por el vallismo. A este episodio se lo conoce como el Alto de Viera y fue el primer freno u obstáculo al reformismo, al que le siguieron otros en los años siguientes. Pero los sectores reformistas, con el vallismo a la cabeza, todavía eran políticamente muy fuertes como para detener el proceso por completo. En 1916 se eligió una asamblea que tenía como tarea reformar la vieja constitución de 1830. Esa elección fue la primera derrota dura para el vallismo, pues sus enemigos políticos sumados lo superaban en votos. Eso hizo que tuviera que negociar y no pudiera imponer su idea de constitución. El resultado fue un híbrido, un compromiso, una mezcla entre los planteos vallistas y los de sus opositores que fue el fruto de esa negociación.
Esa constitución fue muy importante porque estableció el sufragio universal masculino, el voto secreto, la representación proporcional en el Parlamento y la separación de la Iglesia y el Estado. Pero también estableció un poder ejecutivo que por primera vez era electo directamente por los ciudadanos y que estaría compuesto por un presidente que controlaba la mitad de los ministerios y un colegiado que controlaba el resto. El vallismo no había logrado impulsar su idea del colegiado total, pero había negociado para establecerlo parcialmente. Durante la década de 1920, los opositores al vallismo se fortalecieron. Atemorizados por la movilización sindical y los movimientos anarquistas en la región, por la tolerancia del vallismo a ellos y su política de puertas abiertas a la inmigración de personas que calificaban de indeseables, por todo ello señalaron al vallismo como excesivamente radical, incluso lo acusaron de comunista. Esta década estuvo marcada por problemas económicos para el país que se hicieron más fuertes tras la crisis de 1929, cuyos efectos no tardaron en llegar a Uruguay. Los sectores conservadores, deseosos de proteger sus intereses económicos en tiempos de crisis, formaron un grupo de presión, el Comité de Vigilancia Económica, que reclamaba revertir las medidas favorables a los obreros, como salarios mínimos, jubilaciones, seguros para accidente de trabajo, revertir las estatizaciones y los impuestos que consideraban excesivos o cambiar la política inmigratoria. Ese comité ejerció presión y se alió con los opositores al vallismo, y en 1933 el presidente Terra, alejado del vallismo y cercano a esos sectores conservadores, se alió con el herrerismo y dio un golpe de Estado. La dictadura que se inició desplazó al vallismo del poder, obligó al exilio a varios de sus líderes y reprimió y llegó a asesinar a algunos, como por ejemplo a Julio César Grauer. Este hecho marca el fin del ciclo que llamamos primer vallismo.